La ciencia política es No. una... Ciencia política, estás leyendo ciencia política, no teoría política. ¿Vuelvo a ¿Viste? leer? Sí, pero entonces tú estás leyendo ciencias políticas Sí, o sí, la señor. ciencia política. Listo, vale, bien. No, ya con esa claridad. Esa definición que nos acabas de dar, Luisa, bien, vamos a seguir con las otras definiciones. ¿Me ayudan? Le había dicho a Juliet, Sara Juliet, si no estoy mal. Ayúdenme con las que faltan. Ayúdenme. ¿Dónde está? Teoría política compone el conjunto de conocimientos que derivan de la preocupación por comprender el fenómeno político, entendido como aquella actividad humana que concierne a la vida en común. Listo. ¿Cómo arranca? Recuérdanos cómo arranca para no perder el hilo de la situación. ¿Cómo arranca ese enunciado de la definición de teoría política? Ayúdame otra vez, por favor, leyendo esa primera parte para que a todos nos quede claro. Teoría política compone el conjunto de conocimientos que derivan de la preocupación por comprender el fenómeno político, Listo. entendido. Ya. Conjunto de conocimientos, ¿cierto? Por un fenómeno político. Nos vamos a quedar con esa idea. Listo. ¿Qué me hace falta? Me hace falta, ya no me hace falta ninguno. Economía política, mentiras. ¿Qué pasó con la teoría? Digo yo, La, profe, pero es que no me aparece la diapositiva. ¿Cuál diapositiva no te aparece la definición? Exacto. No, ¿O la búscala. busco en Google? Sí, Ah, era bueno. googlear, Valentina. Era Ah, buscarla. bueno, yo la tengo acá, profe. Listo, dale, cuéntanos. Dice, actualmente el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la Listo. ¿Alguien sociología, sabe la qué es antropología. interdisciplinario? ¿Sabes qué es? ¿Qué es, profe? ¿No? ¿No sabes? ¿Alguien sabe qué es interdisciplinario? ¿A qué le suena eso? Interdisciplinario. Es decir, que combina dos cosas, ¿cierto? Se interrelaciona disciplinario, interrelaciona dos disciplinas o más. Listo, vuelve a leer desde el comienzo. Discúlpame, Valentina. Actualmente, el término economía política se utiliza comúnmente para referirse a estudios interdisciplinarios que se apoyan en la economía, la sociología, la antropología, el derecho y la ciencia política para entender cómo las instituciones y los entornos políticos influyen sobre la conducta de los mercados. Listo, muchas gracias. ¿Por qué estamos haciendo todas estas definiciones? ¿Cierto? Porque estamos llegando a aclarar, esta profesora sí es cansona entre las ciencias económicas, las ciencias políticas, la teoría política, la economía y la economía política. Incluso acá nos falta una, que es la teoría económica, ¿cierto? Que son las que vamos a estudiar. Si nosotros no tenemos claro a qué hace funcionalidad cada una de ellas, cuando vayamos profundizando en nuestros temas, porque nos vamos a especializar en esto, pues no vamos a saber a qué se refiere la profe. Muchas gracias por todos sus aportes. Cuando hablamos de cada una de estas, hay una serie de palabras, digamos, que nos van a ser claves para poder definir esto. Cuando hablamos de las ciencias políticas, de las ciencias económicas, ya la profe ha machacado bastante este tema, ¿cierto? Y nos vamos a decir que son ciencias sociales. Pero ¿por qué la economía, por ejemplo, es una ciencia social? ¿Y por qué de pronto la ciencia política es una ciencia social? Porque, ojo, ambas tienen que ver con el comportamiento humano. Cuando hablamos de lo social, estamos hablando de la interrelación de los sujetos como nosotros en una sociedad. Entonces hablamos de comportamiento humano. Entonces, como ella va a estudiar, ¿cierto? El comportamiento humano en relación con las necesidades humanas, igual que la ciencia política, pero la ciencia política ya no va a mirar las necesidades. Nos vamos a dar cuenta entonces que las ciencias políticas van a estudiar la política, los diferentes, digamos, eh, las ciencias políticas van a estudiar, por ejemplo, su objeto de estudio a nivel más general puede ser la teoría política. Es decir, las ciencias políticas son más amplias y su objeto de estudio
sería la teoría política o la política, en un sentido, digamos, más abstracto del concepto. Vamos a decir entonces que disciplina puede ser equivalente a ciencia, entonces que las ciencias políticas es una disciplina que estudia esa teoría política y la práctica de esa política. Es decir, vamos a ver qué son las personas que realizan investigaciones. ¿Quiénes ejercen las ciencias políticas? Los politólogos especialmente, ¿cierto? Politólogos son los que estudian las ciencias políticas y ellos van a trabajar sobre todo investigación, análisis en relación al poder y la legitimidad que se da. Una de las estructuras principales que estudia un politólogo, que es el Estado, la administración pública y las políticas públicas, ¿cierto? Y cómo toda esta administración del Estado, la administración pública y el comportamiento de los sujetos se da alrededor de ello, pero también cuál es la opinión pública y cómo es la comunicación política dentro de esos espacios. Es decir, todo lo que inmiscuya o tenga que ver con la teoría política, pero el funcionamiento de la política también en la praxis cotidiana. Espero haber sido clara con esta parte. Por favor, anoten sus preguntas si tienen preguntas o vayan alzando las manitos ahí o tienen algún aporte para que al final pues nos podamos recoger. Ahora bien, nos damos cuenta que las ciencias políticas es la generalidad y nos vamos a ir a algo más puntual, más chiquitito, que es la teoría política. Esta se va a encargar del desarrollo del cuerpo conceptual coherente en torno a los fenómenos políticos y pues digamos que tiene cierta sistematicidad. Es decir, la teoría política va a estudiar esos fenómenos como la democracia, la ciudadanía, las nuevas formas de participar y de hacer política, los estudios comparados, pero va a estar más centrada a la manera de cómo se desarrolla ello dentro de diferentes sistemas políticos. Cuando nosotros estudiamos la teoría política, vamos a ver que hay unas teorías que ya están marcadas históricamente, ¿cierto? Y que según cada una de las etapas de la historia, vamos a darnos cuenta de que existen unas diferentes formas de teoría política. ¿Listo? Estas las vamos a ir especificando. No se me afanen por ahora, solamente vamos a tener las definiciones, pero más adelante vamos a profundizar en cómo se dan estas formas y cómo se dan los sistemas políticos y los sistemas económicos. ¿Listo? ¿Qué es lo más puntual? Viene la ciencia, luego la teoría y luego ya entramos a estudiar los sistemas. Ahora vamos a trazar una lineecita aquí en medio y vamos a ver el contrario, no el contrario, sino el hermanito, la economía, ¿cierto? Esta ya la hemos dicho muchas veces. Vamos a saber que es una ciencia, pero también puede ser una disciplina, así como las ciencias políticas. Y se va a encargar ¿de qué? Del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante los bienes que, pues siendo escasos, tienen unos usos alternativos. Ojo, se encarga de ese estudio de cómo se satisfacen las necesidades humanas, ¿cierto? De cómo se desarrollan ellas, estudiándolo. Pero también hay una economía, que es la economía, por ejemplo, doméstica. Y la economía en sí misma, en su término más primitivo, es como nosotros, los seres humanos, como lo leyó Harold al comienzo de la definición, gestionamos esas necesidades, como nosotros satisfacemos nuestras necesidades. Ojo con lo que voy a decir. La economía, ¿cierto? Entra, o quiero que cuando piensen en eso, generen una imagen mental inmediatamente frente a cómo gestionamos las necesidades, punto, digo, nuestro hogar, ¿cierto? El techo que tenemos, cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades de estómago, ¿cierto? Los alimentos, cómo nosotros en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestro padre, nuestra madre, gestiona economía, dinero, ¿cierto? Digamos que es la forma inmediata en la cual se representa actualmente la economía. Para muchos de nosotros la imagen mental de economía es automáticamente dinero, pero no, como nosotros ya estamos en 11, vamos a saber qué es la manera como se gestionan esos recursos dentro de una sociedad y se distribuyen, ¿cierto? Se van a distribuir mediante determinados sistemas. Cada sistema económico lo que busca es distribuir esos bienes y esos servicios que se encuentran distribuidos en el espacio territorial, por así decirlo, y van a hacer que se suplan las necesidades humanas. Tanto la política como la economía lo que busca es eso, que no es más que la administración pública, que son los gobiernos o el Estado, que la administración de la economía, es decir, de esos recursos naturales, de esos derechos que tenemos dentro de unos espacios escasos. ¿Será que realmente, por ejemplo, en Colombia se hace una distribución equitativa de esos bienes que hay dentro de nuestro territorio de manera equitativa? ¿Será que el sistema económico sí funciona? ¿Sí? Si hay una satisfacción de las necesidades humanas, de techo, alimentación, educación, salud, trabajo para esos humanos que están dentro de ese territorio. Bueno, pues una pregunta como esas es que se hace la economía. ¿Listo? Yo sé que ustedes pueden tener opiniones respecto a ello y está muy bien. Vamos a ir generando e hilando esos interrogantes porque más adelante necesitaremos nuestra opinión crítica, nuestra postura crítica, pero no lo vamos a hacer solo hasta que logremos tener unos conceptos claros y no la vayamos a embarrar.
Ahora, ¿qué es esta cuestión de la economía política? La palabra interdisciplinario realmente es la clave para poder entender esto. Y vamos a decir que ella va a tener elementos tanto de la economía como de la política y van a estudiar cómo se fundamentan y desarrollan esas leyes económicas. Ojo, las leyes económicas son planteadas y defendidas desde el ámbito de lo político, ¿cierto? Desde ese ámbito de lo público. Entonces, hay unas leyes que si bien pueden ser en la empresa privada, que son muy particulares, pero todos nosotros también nos debemos a un sistema. Entonces, esta economía política va a estudiar cómo esas leyes se rigen o desarrollan la producción, la distribución, la circulación y el consumo de esos bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas. Ojo, acá ya no solamente una la palabra clave, ya vamos a hablar de 3 palabras claves. La distribución, ¿cierto? La circulación de los productos y el consumo de esos bienes materiales o también pueden ser inmateriales, ya lo veremos más adelante con la clasificación de los bienes y servicios. ¿Listo? Pero es muy importante ver cómo se hila entonces la política con la economía frente a una gestión. Por ahora solamente tengamos estos conceptos claros, ya sabemos por qué la economía es una ciencia social y ahora vamos a ver que existen pues unas diferencias entre la economía política y la política económica. Por Dios, profesora, ¿cómo así? Esa última que vimos es la economía política. Ella estudia pues esas leyes, ¿cierto? Es la decisión de lograr pues el mayor bienestar de la sociedad. Y va a estudiar ese comportamiento humano respecto a los fenómenos económicos, ¿cierto? Pero ojo, la política económica ya son las herramientas de economía pues que tienen dentro de un país, ¿cierto? Estamos hablando de las políticas fiscales de un país, las políticas monetarias que tenga un país, ¿cierto? Las políticas cambiarias. Según el territorio, pues cambian estos o según las articulaciones o los bloques económicos que se instauren. Van a existir una política económica. La política económica del actual gobierno, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? Ellos, cuando se lanzaron a la presidencia, ese partido político planteó, bueno, el presidente planteó algo, una economía de qué color. Estos niños, ¿dónde andan? Una economía ¿cómo? Plantearon en ese gobierno. Tiene un color. Es la pista. ¿Mm? ¿Será que perdí conexión con mis estudiantes? No, ahí están. Profe, ni idea. La propuesta de este gobierno es una economía que pongan gobierno Duque, economía ¿qué? La economía del gobierno Duque. ¿De qué será? ¿De qué color será? Ay. Bueno, también se come. Ay, la política económica del actual gobierno es de un color y se come. Bueno, entonces, Naranja. es una fruta, sí, es una fruta y es un color. Llega a la otra pista. La economía naranja, bueno, busquen rápidamente qué es eso de la economía naranja. ¿Cómo así que tenemos una política económica en el actual gobierno y ustedes no lo saben? ¿A qué hace referencia? ¿Qué será lo que se quiere vender cuando uno tiene una economía naranja? Hace referencia a los bienes que. ¿Qué es lo que queremos vender nosotros como país, supuestamente, según la política del gobierno, la política económica? El mercado, ¿pero de qué? ¿Cuáles son los bienes qué? ¿Qué es lo que acá? ¿Qué? Diversidad, cultura. La cultura, muy bien, gracias. Los bienes culturales de Colombia. Entonces, ¿qué es lo que dice Duque? Que nosotros somos una maravilla como país y entonces que culturalmente tenemos una riqueza invaluable. Entonces, ¿qué es lo que quieren impulsar? El tema del turismo, todo este tema del servicio del turismo, atraer otras personas y genera, digamos, que una idea de política económica. Ahora sí ven la diferencia, ¿cierto? Yo como en la economía política yo lo que hago es estudiar, ¿cierto? Esas diferentes leyes que se dan, porque es más una ciencia, es de carácter científico, mientras que una política económica ya se pone en plano, ¿cierto? Aparece dentro de un programa de gobierno, bien sea un programa de gobierno distrital, municipal, departamental o un programa de gobierno nacional, va a existir una política económica que es mediante la cual se desarrolla, pero también a nivel mundial hay una política económica. ¿Alguien me puede decir cuál es el sistema económico y político, sobre todo que tenemos en este momento? Caracterícenme 2 palabras que nos sirvan para definir el sistema mundo que tenemos. La política económica no solo de Colombia, sino del mundo, ¿cuál es? Capitalista. Muy bien, el sistema capitalista, más que una política económica, la podríamos observar de una manera más amplia como un sistema
económico, ¿listo? Porque no solo de un país, sino a nivel mundial, entonces es un sistema económico. El sistema económico capitalista. Listo, ¿cómo es esa forma de organización del mundo? Si nosotros lo miramos desde la parte política, hay algo y tecnológico que está pasando en el mundo que empieza por G. Empieza por G, que nos está cambiando a todos. El Globalización. gobierno. La globalización. Listo, muy bien. La globalización, junto con ese capitalismo, ¿cierto? La globalización es esa interconexión de todos los territorios locales con el mundo. Es decir, si antes teníamos que esperar 3 meses para enviar una carta hasta el otro lado del mundo, ahora no tenemos que esperar absolutamente nada. Es cuestión de segundos, ¿cierto? Entonces eso hace que haya una economía de mercado. Cuando nosotros estamos aterrizándolo ya en nuestra clase, tenemos una economía capitalista de mercado, que se basa en un conjunto de mercados donde se compran y se venden todo el tiempo bienes y servicios, ¿cierto? Y existen unos factores, la producción, digamos, factores de producción, de transacción, que se encuentran mediados por un sistema de precios. Eso es lo que hablamos, una economía de mercado. Vamos aterrizando entonces desde nuestra ciencia general hasta lo que nos interesa a nosotros, que es llegar a esa economía de mercado y lograr describir esta globalización. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me voy a pasar por acá, otra vez me voy a devolver. ¿Alguien hasta el momento tiene alguna pregunta de lo que les he estado diciendo? Me cansé de estar ahí sentada. ¿No? ¿Alguien tiene algún aporte que hacer? ¿No? No, señora. Bueno, pero vamos a generar aportes, así sea dedocracia. A ver, colabórenme ustedes ahí un momentito. Les voy a solicitar a la señorita Sara Juliet. Sara Juliet, de lo que hemos dicho hasta el momento, ¿algún aporte, algún comentario que te suscite la clase? No, señora. No, nada, ni siquiera de su realidad. Bueno, listo. Voy a perdonarlos por hoy, pero yo espero que estén un poco más participativos. Siempre nos tiene que sugerir algo. Es increíble que no nos sugiera nada, que no nos pase nada por la cabeza. Bellezas tropicales, algo muy importante. Les voy a dejar subidas en este momento, activada ahí en la clase, estas diapositivas que les estaba mostrando para que escribamos la definición. ¿Listo? Ya les voy a dejar claramente ahí escrito qué es lo que necesitamos. Vengan, se los dejo de una vez acá. Ay, mientras veíamos el video para que ustedes vayan adelantando eso, por Dios. Nuestra clase hoy es hasta las 12:30, entonces tenemos esta media hora, imagínense, media hora para escribir esas definiciones que están súper fáciles, las vamos a dejar subidas como evidencia en nuestra clase. ¿Listo? Vamos a poner entonces estas, no vamos a ponerlas todas. Necesito que pongamos un título grande en nuestro cuaderno que diga conceptos generales de la economía. Vamos a poner la fecha del día de hoy, el 19 de febrero de 2021. ¿Listo? Ponemos esta fecha y posteriormente a eso vamos a colocar estas definiciones. Están súper fáciles. Vamos a hacer este cuadrito que me parece que está muy bien organizado. Y vamos a poner cuál es la diferencia entre la economía política y la política económica.
Y en tercera medida vamos a escribir qué es la economía de mercado. Solamente vamos a escribir esas definiciones, ¿ok? No vamos a poner nada más. Necesitamos un título, así que lo que voy a revisar en sus cuadernos el día de hoy de evidencia es que tengamos un título que diga conceptos generales de economía, ¿cierto? Vamos a consignar estas definiciones. Ustedes ya están en 11, escriben súper rápido. Lo pueden organizar en su cuaderno como ustedes deseen. Lo importante es que tengamos la evidencia de esta temática que hemos trabajado el día de hoy. ¿Les parece? Ay, no, exportar no. Bueno. Es que si lo exporto solamente... No. Discúlpenme, en este momento, entonces, conceptos generales de la economía. Grado 11. Tablero con conceptos generales de economía. No es 19 de febrero. Ay, ¿qué pasó? Listo, y ustedes se van a dar cuenta entonces. Justo deben estar ustedes viendo. Ay, por Dios. Lo que estoy haciendo, ¿cierto? Tiene que estarles apareciendo. Profe, ¿y cómo nos fue con el diagnóstico? Yo ya les he devuelto a ustedes varios la calificación, ¿no? A la gran mayoría. Yo creo que me quedaron unos. Ahí donde les escribí el comentario, les dije, tienen tantos de tantos bien. ¿Listo? Si no les ha llegado, esta tarde ya espero, hoy es viernes y hoy cierro las notas, o sea, hoy califico lo que me quedó de esta semana, ¿listo? Entonces, si no, en horas de la tarde les estará llegando, ¿listo? Listo, debemos subir la evidencia entonces con los apuntes del tablero que ya se los estoy dejando justo en este momentico acá. Nuestra clase va hasta las 12:30, es decir que tendrían 20 minutos. Yo lo voy a dejar hasta las... no es mucho. Vamos a dejarlo hasta las 12:40. ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna objeción? ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a dejarlo hasta las No, 12:40. profe, déjelo hasta la 1, ¿no? Vamos a dejarlo hasta la 1. Pero quiere decir que es de trabajo en clase, listo, no quiero dejarles tarea, esto no es una tarea, es lo que hemos estado trabajando durante nuestra clase, ¿listo? Para que después no vayamos a tener inconvenientes, ¿ok? Profe, ¿cuáles son los apuntes? Mírelos, ahí están, ya van a aparecer en este momento. Se los voy a dejar de una vez también con el video. Ustedes están viendo mi tablero, mi pantalla completamente. Entonces, míralos, ahí están. Ya va para todos ustedes ahí. Listo. Vamos a crear la tarea automáticamente. ¿Quieres asignar la tarea a conceptos generales? Sí. Inmediatamente. Listo. Conceptos generales de economía tienen que estar apareciendo en sus Classroom con un video y con el que hicimos el día de hoy. ¿Vale? Mientras ustedes van copiando eso y lo van encontrando en sus cuadernos, quiero darles como una pequeña proyección de este video, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta. Me parece que es muy ilustrativo. ¿Por qué les presento videos? Porque les genera a ustedes imágenes mentales. Yo a ustedes les puedo hacer explicaciones, pero los videos nos dan imágenes mentales que nos permite que nuestro cerebro conecte. Entonces, ahí va. Profe, ¿hay que copiar lo de las presentaciones? Sí, Joan Sebastián, ¿le puedes aclarar a Valentina qué fue la instrucción que di?
Joan Sebastián tampoco está en clase. Sí, sí, señora. ¿Y qué le dije? ¿Qué dije, jovencita? A ver si de pronto me ayudas a ahorrar palabras. Que copiar lo que usted va a subir en Classroom, las diapositivas, algo así fue, que hay tiempo hasta la 1. Bien, gracias, Joan Sebastián. Voy a entonces a precisar nuevamente. Vamos a poner un título, esto es lo que voy a calificar, ¿listo? Que diga conceptos generales de la economía. Ese es el título que va a llevar en nuestro cuaderno, no grande en una sola página, pero sí es en lo que estamos. La fecha del día de hoy, importante, 19 de febrero. Luego vamos a hacer este cuadro, donde vamos a ubicar estos diferentes conceptos, lo que son y el objeto de estudio. Profe, lo puedo escribir de una forma escrita, lo pueden hacer como ustedes deseen, ustedes ya están en 11 y saben organizar su cuaderno, eso espero. Y además vamos a precisar en estas dos definiciones, ¿cierto? En la de política económica y la de economía política. Y finalmente esto. Si quieren, bueno, es que esta ya teníamos una, no, dejemos la diferencia. Y por último esto. ¿Esto qué es? Como mi tablero. Copié mi título, lo borré, luego escribí esto en mi tablero, lo borro, luego escribo esto, lo borro y luego. Este es mi tablero, listo para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es lo que debe aparecer consignados en sus cuadernos, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue correspondiente a lo que hemos hecho el día de hoy. Profesora, ¿pero por qué tan allá? Todavía tenemos 15 minutos de clase y hemos estado pues todo este rato ahí, ¿vale? Me van contando cómo les va yendo con esto. Mientras tanto, para que no estemos solamente ahí en el vacío, vamos a ver esta proyección como para aclarar algunos conceptos y les digo, imagen mental también de lo que es la economía.
Qué pena, profe, ¿el video tiene sonido o no? Ustedes de verdad son la embarrada. Muchas gracias a quien me habló. De verdad, todo este tiempo estuvo el video sin sonido. Ustedes no están conmigo en clase. Ustedes no están conmigo, no veo a nadie. En serio que no veo a nadie. Si ustedes hubieran estado conmigo en clase, se dan cuenta de que el video no tenía sonido. De verdad, 19 personas en clase y ninguna fue capaz de darse cuenta, solamente una persona fue capaz de decirme, terrible. Voy a cambiar la dinámica de trabajo con ustedes, muy complicado trabajar con ustedes así. Muchas gracias por avisarme que estaba sin sonido. El video yo juraba y creía que estaba con sonido, porque ¿cómo creen que les va a poner un video de 10 minutos y en cuánto se reprodujo esto? Se reprodujo 6 minutos, jóvenes, 6 minutos y nadie dijo nada. Profe, yo la verdad no me di cuenta que estaba en el video porque estaba copiando lo de las diapositivas. Muy bien, les queda entonces de tarea el tema. Por favor, suban la actividad en cuanto antes y nos vemos la próxima clase. Se pueden retirar de la clase. Les queda de tarea ver el video. La próxima clase evalúa el video. Vale, profe, gracias. Vale, que estén muy bien. Autónomo. Ya se pueden retirar, ¿vale? Me envían la evidencia. Ya se pueden ir, Daniel, Camilo y Harold. No sé si es que no están en clase pendientes.